Israel y Líbano mantendrán una ronda de negociaciones en Washington la próxima semana, según informó el jueves un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno libanés aún no ha hecho declaraciones al respecto. Mientras tanto, el ejército israelí continúa bombardeando varias zonas de su vecino del norte desde primera hora de este viernes, con un muerto registrado en Chuquín, al sur del país, y advertencias de más ataques contra el sur de la capital, Beirut. Los hechos se producen después de que Israel bombardease esta última a lo largo del jueves, provocando la muerte de más de 300 personas y causando 1.150 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad libanés. A miles de kilómetros al este, en la región del Golfo, Kuwait acusa a Irán de atacarles con drones este jueves, pese al hipotético alto en fuego en vigor que continúa vulnerándose también en la península arábiga. Irán, que ha bloqueado el estrecho de Hormuz nuevamente en respuesta a los acontecimientos en Líbano, ha negado atacar a Kuwait. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ha afirmado en una entrevista en la televisión de control estatal que Teherán no busca una guerra con Estados Unidos e Israel, pero que protegerá sus derechos como nación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, en sus propias palabras, al no permitir el paso de petróleo por el estrecho de Hormuz e incumplir los términos de su frágil acuerdo de alto el fuego. Se espera que el sábado comiencen en Islamabad otras negociaciones paralelas a las israelo-libanesas, en este caso entre Estados Unidos e Irán, para resolver el conflicto. Los aliados de la OTAN no están obligados a ayudar a Estados Unidos e Israel en su guerra contra Irán, declaró a Euronews el ministro de Comercio de Turquía, Ömer Bolat. If the US wants a lasting and sustainable peace in the Middle East, as Mr. Trump acclaimed after the ceasefire was set, somebody should say no to Israel and Israel's actions. Coincidiendo con la presencia de Mark Rutte en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum al secretario general de la OTAN y dijo que los aliados deberían reabrir el estrecho de Hormuz en cuestión de días. Una coalición de unos 40 países ha estado trabajando en un plan para volver a garantizar el tránsito por el estrecho una vez que cesen las hostilidades. I'm sure that common sense will prevail, and NATO's presence as a deterring force also to keep peace and security, mainly on the European continent, but in the world. Bolat consideró que los países de la OTAN están en su derecho de recordarle a Trump que la alianza es una organización defensiva y de señalarle que no fueron consultados antes del conflicto. Militares ucranianos han derribado drones Shahed de diseño iraní en varios países de Oriente Medio en el transcurso de la guerra de Irán, según ha declarado el presidente Volodymyr Zelensky. Zelensky reconoció públicamente por primera vez estas operaciones el miércoles, en unas declaraciones a la prensa sujetas a embargo informativo hasta el viernes. El líder ucraniano describió las operaciones como parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a los aliados a contrarrestar las mismas armas utilizadas por Rusia en Ucrania. Anteriormente, había anunciado que 228 expertos ucranianos estaban ya desplegados en la región. La revelación se produce en momentos en que crece la preocupación de que el conflicto en Oriente Medio pueda diezmar el apoyo militar de Occidente a Ucrania, en particular los suministros de defensa aérea. Zelensky ha asegurado, no obstante, que Ucrania sigue recibiendo proyectiles para sus sistemas Patriot. Rusia y Ucrania han acordado una tregua con motivo de la Pascua Ortodoxa. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró haber ordenado a sus tropas que cesen el fuego en todas las direcciones durante el fin de semana. Según un comunicado del Kremlin, el alto el fuego entrará en vigor el sábado 11 de abril y se prolongará hasta el domingo 12, día de la Pascua Ortodoxa. El anuncio de Moscú llegó tras los reiterados llamamientos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para un cese de las hostilidades. En respuesta, Zelensky afirmó en un mensaje de X que Kiev está dispuesta a actuar de forma simétrica y en consecuencia. La Pascua se celebra el 12 de abril según el calendario juliano que siguen las iglesias ortodoxas de Ucrania y Rusia. El año pasado, Putin declaró de forma unilateral un alto el fuego de 30 horas. Sin embargo,
ambas partes se acusaron mutuamente de violarlo. Viktor Orbán lleva 16 años gobernando Hungría con mayorías absolutas y potestad para modificar la constitución de esta nación de Europa del Este, gracias a un sistema electoral mixto modificado en 2011 para maximizar sus posibilidades. Sin embargo, los inicios de este político populista y ultraderechista, criado en un pequeño pueblo de la periferia de Budapest, comenzaron dentro del activismo estudiantil de los 80 contra la dictadura comunista húngara. En 1989, Orbán llama la atención pública por primera vez al exigir la retirada de las tropas rusas en un mitin masivo de gran repercusión. Ya en los 90, este transforma el Fidesz, su partido surgido de este movimiento estudiantil, desde una óptica liberal hasta una ultraconservadora, expulsando a sus rivales dentro del mismo. En 1998, a la edad de 35 años, se convierte en primer ministro por primera vez, impulsando su adhesión a la OTAN y a la Unión Europea, pero perdiendo las siguientes elecciones de 2002 y 2006 frente a una coalición socioliberal. Tras el segundo mandato de los socialistas, plagado de escándalos, estalla la crisis económica de la burbuja inmobiliaria. Orbán vuelve a presentarse y arrasa en 2010 con una mayoría absoluta tanto en votos como en escaños y aprovecha para remodelar por completo el sistema político de Hungría y adaptarlo a sus propios objetivos. Desde entonces, el dominio de Orbán en la política nacional ha sido incontestable hasta este último año. La atención mediática se centra en su política exterior, al haberse convertido en un habitual opositor de varias políticas adoptadas por la Comisión y el Consejo, pero también medidas ultraconservadoras dentro de las fronteras de Hungría. Orbán no ha dudado en estrechar sus relaciones con Vladimir Putin, acudiendo incluso a Moscú en plena guerra con Ucrania, así como con el presidente Donald Trump, cuyo vicepresidente ha visitado Hungría para hacer campaña por él. El deterioro de la situación económica húngara, sus abusos de poder durante 16 años de mayorías absolutas y la corrupción del Fidesz han dado lugar en 2026 a un rival con posibilidades reales de victoria, el conservador Péter Magyar, un antiguo miembro proveniente de sus propias filas. Péter Magyar ha pasado de ser un completo desconocido a convertirse en una de las principales figuras políticas de Hungría en tan solo 2 años, creando el partido Tisza desde cero. Tampoco puede decirse, sin embargo, que sea un hombre hecho a sí mismo. Nacido en el seno de una dinastía jurídica conservadora, su padrino fue el expresidente Ferenc Mal, con fuertes vínculos ideológicos y personales con la derecha húngara. A través de su entonces esposa, la exministra de Justicia Judith Varga, Magyar consiguió ascender hasta los círculos más altos de Fidesz, el partido gobernante del ultraderechista Viktor Orbán, así como ocupar cargos en la dirección de varias empresas estatales. A principios de 2024, Magyar se rebeló públicamente contra el gobierno de Orbán después de que Varga, ya por entonces separada de él, dimitiese por un escándalo de indultos presidenciales a un condenado por pederastia. Magyar hizo públicas sus críticas en una publicación de Facebook que obtuvo millones de visitas que le llevó a ser entrevistado en el programa Partizan, donde habló abiertamente sobre supuestos abusos dentro del Fidesz. Días después, el antiguo delfín de Orbán publicó una grabación de audio en el que su exmujer le revela presuntos vínculos entre el gobierno y el presidente de la Cámara de Agentes Judiciales, quien había sido acusado de corrupción a gran escala. Judith Varga llega a describir el sistema político de Fidesz como un estado mafioso. La popularidad de Magyar se dispara casi de la noche a la mañana, consiguiendo abarrotar la avenida Andrássy de Budapest en una manifestación contra el presidente. Magyar reactiva un partido minoritario, Tisza, y se presenta a las elecciones al Parlamento Europeo y a las municipales húngaras. Los buenos resultados del partido le aupan de facto como líder de la oposición. En la campaña, Magyar ha llegado a hablar hasta en 7 ciudades al día e incluso se ha desplazado hasta Oradea, en Rumanía, para recabar apoyos entre la comunidad húngara más allá de la frontera, un tema muy sensible en el país. Magyar propone un enfoque prooccidental en exteriores y un programa conservador, sin lo que él describe como la corrupción del Fidesz. El endurecimiento de las fronteras de la Unión Europea y los acuerdos migratorios con países africanos no han logrado reducir el número de salidas desde África. Según un informe del Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, esto solo ha desviado temporalmente las rutas irregulares. Los cruces irregulares en la frontera exterior de la Unión Europea se redujeron en más de una cuarta parte, un 26% en 2025 según Frontex. La disminución más acusada se produjo a lo largo de la ruta de África Occidental. Esto podría explicarse por las recientes alianzas entre la Unión Europea y países africanos clave como Marruecos, Senegal y Mauritania.
El Pacto de Asilo y Migración también ha armonizado los procedimientos fronterizos y la gestión de las llegadas irregulares en toda la Unión Europea. Sin embargo, la ruta de Mauritania a las Islas Canarias se ha desviado. Las salidas se producen ahora desde Gambia o Guinea, lo que hace que el tránsito por mar sea más largo y arriesgado. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo este jueves una inesperada declaración negando cualquier vínculo con los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein. Los hechos se producen un día después de que el Departamento de Justicia anunciase que la exfiscal general Pam Bondi no comparecerá ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de cara a evaluar su gestión de los documentos relacionados con Epstein. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. Melania aparece en la última tanda de documentos publicados a finales de enero, así como el nombre de su marido, ya que el actual presidente estadounidense y el empresario juzgado por explotar sexualmente a menores de edad fueron amigos. En un correo aparentemente dirigido a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, Melania elogia su aspecto en una fotografía y le dice: «Llámame cuando regreses a Nueva York».